Bueno, hoy vamos a poner en práctica varias de las cosas que hemos aprendido hasta este momento. Vamos a realizar un script el cual me va a permitir lo siguiente. Acá tengo por ejemplo un servidor y este servidor lo que va a poder hacer es que por acá hay otros servidores, puede ser uno, puede ser dos o pueden ser 20, los que nosotros queramos. Y lo que va a permitir es que me va a dejar copiar un archivo de este servidor que está en este servidor a este servidor o a este o a múltiples servidores, y lo vamos a hacer a través de SSH y lo vamos a hacer con llave pública y privada. Listo, la conexión la vamos a hacer por SSH con llave pública y privada, y queremos copiar un archivo que tengamos pues como por acá. Digamos que este es un archivo. Entonces lo vamos a hacer con un módulo que se llama Paramico. Y este módulo lo que nos permite es conectarnos haciendo utilización de SSH a servidores remotos, y nos permite ejecutar comandos y nos permite copiar archivos hacia los servidores remotos o desde los servidores remotos. Entonces básicamente es eso lo que tenemos. Entonces inicialmente vamos a ver dos cosillas que vamos a ver en el script pues como para aclararlas, y son las siguientes. Nosotros podemos recorrer una lista, en este caso dice for i in range 10. Entonces en este caso vamos a recorrer del 0 al 9, y aquí estamos viendo cómo agregar los números que vamos recorriendo, los va agregando a esta lista que está acá. Esto es una variable pues vacía de tipo array, y acá con esta función .append lo que estamos haciendo es que le estamos agregando a esa lista el valor de i en cada iteración. Entonces la primera iteración va a ser 0, la segunda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... y eso es lo que se va a almacenar en esta lista. Si nosotros ejecutamos pues como tal esto, vamos a ver, creo que este es el 0187. Entonces vemos que aquí nos almacenó en la lista, nos almacenó el número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo hicimos entonces en este caso con este for así del método más normalcito. Listo, y acá con print lista pues estamos imprimiendo esto que estamos viendo acá. Pero hay otra forma de hacerlo que nos ahorra mucho más código, porque lo podemos hacer en una sola línea, y lo podemos hacer con algo que se llama comprehension list o listas de comprensión, no sé cómo será en español. Entonces básicamente lo que hacemos acá es lo siguiente. Básicamente acá yo lo que estoy haciendo es que estoy definiendo una variable que se llama lista A, y le estoy diciendo que i for i in range 10, y va a ser exactamente lo mismo que esto de acá. Esta primer i dice que representa el valor que va a asignarse en la lista, ¿cierto? Entonces esta i de acá sería como este pedacito de acá, y el segundo i es simplemente la variable de control que recorre la lista. O sea que el primer i es como cuando usamos variable.append.i. Listo, entonces esta primer i sería como esto acá. Es lo que nos va a imprimir al momento de poner acá la lista. Entonces vemos que si por ejemplo yo acá ya guardé, y si lo ejecuto me va a dar el mismo resultado, pero con menos cantidad de líneas. Listo. Ahora vamos a ver cómo funciona una función que se llama zip. Zip nos permite recorrer dos listas al mismo tiempo en un bucle, por ejemplo en un bucle for. Entonces si necesitamos recorrer al mismo tiempo dos listas a medida que se va recorriendo pues como el código en el for, lo que podemos hacer es utilizar esta función que se llama zip. Entonces lo que vamos a hacer acá es que voy a comentar esto de acá y voy a ponerlo por acá. Listo. Entonces vamos a descomentar esto de acá. Listas igual a zip. No, hice algo que no iba a ser. Listo. Entonces dice el resultado de la función zip es un objeto zip. Este objeto no es directamente una lista o tupla, sino una estructura iterable que contiene los elementos emparejados. Puede recorrer el objeto zip usando un bucle for o convertirlo en una lista o tupla usando la función list o tuple, respectivamente.
En este caso, en lugar de ver los elementos emparejados directamente, ve la representación del objeto zip que muestra la información de la ubicación en la memoria donde se encuentra almacenado el objeto. O sea, lo que me va a mostrar acá es esto, me va a mostrar el objeto y en qué espacio de memoria está almacenado. Y dice, podemos recorrer los elementos del objeto zip de la siguiente forma. Entonces ahorita vamos a ver cómo lo podemos hacer. Listo, entonces acá lo que estamos haciendo es que estamos definiendo una lista, ¿cierto? Esta lista va a tener los números del 0 al 9. Y lo estamos haciendo con list comprehension, que fue lo que ya explicamos anteriormente. Y acá va a ir, acá va del 0 al 9 y acá va acá dice i más 1. Entonces i más 1 quiere decir que va a empezar desde el 1 y va a ir hasta el 10. Listo, ¿por qué va a ir hasta el 10? Porque le estoy sumando un 1 ahí. Básicamente eso. Y acá vamos a ver entonces cómo se imprime. Entonces dice listas es igual a zip list A y list B. Pero aquí en este momento no lo estamos imprimiendo. Vamos a ver cómo se imprimiría ahí. Vamos a poner print listas. Listas. Este de acá. Y vamos a ejecutarlo. Entonces vemos que está, o sea, nos muestra es un objeto y que está almacenado en este espacio de memoria. Pero nosotros queremos ver qué hay dentro. Entonces para poder ver lo que hay dentro hacemos lo siguiente. Les voy a comentar esto pues en este momento, era nada más para mostrar. Y podemos ver esta primera parte por acá que decía que podíamos convertirlo en una lista o en una tupla. Entonces vemos que acá estamos utilizando este método o función que se llama list. Entonces estamos poniendo list zip, list A, list B. Listo, así va pues como la sintaxis. Entonces vamos a venir acá y vamos a ver cómo se imprime. Listo, entonces vemos que nos está poniendo en tuplas, nos está poniendo pues como 0, 1, 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5. El 0, este 0 sería lo que hay en la lista A. ¿Sí o qué? El 1 lo que hay en la lista B, porque el 1, la lista B empieza desde 1 porque le estamos sumando a este acá, este más 1. Luego en la otra, entonces iría 1 en la otra iteración y luego 2 en esta acá. Entonces 1 en esta y 2 en esta. Recordar que acá estamos utilizando un for, entonces por eso estamos hablando de iteraciones. Simplemente que estamos utilizando un for distinto que trabaja con algo que se llama list comprehension. Listo. Y la otra forma en la que podemos hacerlo es recorrerlo únicamente pues como un for normal. Entonces vamos a ver acá cómo se ve. Vamos a comentar esto acá. Y vamos a ver cómo se muestra acá. Bueno, acá es porque tengo esta vuelta. Y yo creo que ahí nos deja. Listo, entonces para recorrer dos listas al mismo tiempo, entonces vamos a asignar dos variables de control, pues porque tenemos dos listas que vamos a recorrer. Entonces tenemos la variable de control A y la variable de control B. Recordar que estos nombres puede ser cualquier cosa que nosotros queramos poner. Simplemente que si ponemos otra cosa, pues aquí cuando llamemos a esas variables, pues las tenemos que llamar por el nombre que hayamos puesto en esta parte de acá. Entonces dice in zip, entonces estamos utilizando el método función zip, el cual va a recorrer al mismo tiempo dos listas y le estamos diciendo que recorra la lista A y la lista B. Entonces cuando imprimimos vamos a ver la impresión para que veamos específicamente por qué dice que lo recorre las dos a la misma vez. Vamos a venir acá, lo ejecutamos y me está mostrando 1, 3. Bueno, me está mostrando esto porque aquí lo que está haciendo es que los está sumando. Está sumando las cosas de los dos. Lo que quería mostrar inicialmente era esto. Entonces vemos que se está imprimiendo 0 y 1, 1 y 2, 2 y 3. Entonces el 0 con el que empieza la lista A y el 1 con el que empieza la lista B. En la segunda iteración, entonces este ya entonces vale 1 y este vale 2. En la tercera iteración, esta lista de acá vale 2 y esta lista de acá vale 3.
Entonces eso es lo que nos permite hacer zip. Y aquí lo que estaba haciendo es que pues estaba mostrando que también podemos realizar entonces operaciones con las dos, pues con los valores de las dos variables, las cuales están recorriendo cada elemento de la lista. Entonces aquí esta primera sería 1, acá sería 1 más 2, 3, 2 más 3, 5. Vamos a ver que es tal cual como estoy diciendo. Vamos a hacer esto, vamos a imprimir. Entonces 1, 3, 5. Acá 4 más 3, 7, 5 más 4, 9. Listo. Espero entonces que se haya entendido esa parte de list comprehension y la parte de este método de función que se llama zip y cómo funciona, por ejemplo, en un ciclo for. Entonces vamos a ver un poquito de Paramico. Más adelante podríamos ver un poquito más sobre este módulo. Para poder tenerlo tenemos que ingresar al cmd y ejecutar pip install Paramico porque no viene instalado por defecto. Ejecutaríamos este comando que tenemos acá. Entonces básicamente, ¿cuáles son las cosas inicialmente que se hacen con Paramico? Pues inicialmente se importa el módulo, luego se establece una variable la cual como valor tiene pues como que establece, nos va a servir para establecer la conexión SSH. Esta variable de acá nos va a servir para establecer la conexión SSH, que ahorita vamos a ver cómo es que establecemos la conexión SSH. Y luego acá vemos que ponemos ssh.set, entonces estamos utilizando esta misma acá que también nos permite hacer otras cosas. Entonces esta, por ejemplo, acá nos permite saltarnos en el momento en que nosotros, por ejemplo, establecemos una conexión SSH, no sé si lo recuerdas, en un servidor que nunca hemos establecido conexiones por SSH, nos va a hacer una pregunta de un yes o no, o un no. Entonces nosotros si le ponemos un yes va a continuar, o si no entonces se interrumpe ahí la conexión por SSH. Entonces como nosotros estamos ejecutando un script y queremos saltarnos esa parte, entonces para eso metemos esta línea de acá. Luego indicamos cómo es que vamos a realizar la conexión como tal por SSH. Entonces ponemos ssh.connect. Recuerda que este SSH lo estamos utilizando con esta variable, o sea, este SSH se refiere a esta variable, la cual como valor tiene este paramico.sh client. Entonces básicamente sería lo mismo que poner paramico sh client.connect. Listo, que estamos diciendo que lo que nos va a servir esta variable es para podernos conectar a los servidores remotos. Y aquí vamos a especificar le vamos a pasar varios argumentos. Primero el hostname con la IP del servidor. Segundo, el username con el usuario que nos vamos a conectar. Y tercero, el key file name, el cual es la ruta donde se encuentra la llave privada para la conexión con el servidor remoto. Hay que recordar que esta vez la vamos a hacer por medio de llave pública y llave privada. Y acá también podemos especificar el puerto 22, aunque no es del todo necesario porque por defecto viene con ese puerto. Si tuviéramos un puerto diferente en el servidor remoto, entonces pues especificamos acá el puerto. Listo. Aquí ya tenemos otras cosas que son que la ejecución de este comando. Vemos que aquí también entonces utilizamos ssh.exec command. Recordar que este ssh es como nosotros nombramos esta variable. Si digamos nosotros nombramos esta variable, no sé, Pepito, entonces aquí pondríamos pepito.exec.command, acá pondríamos pepito.connect y acá pondríamos pepito.set. Listo. Que al final entonces el valor de esto es lo que importa. Entonces aquí realmente lo que se hace es que ponen paramico.ssh client, abre paréntesis, cierra paréntesis, .exec command. Listo, para que entendamos pues por qué funciona esto. Y acá entonces estamos ejecutando el comando free-m. Y acá entonces estamos imprimiendo la salida, tanto el standard output como el standard error. Este standard output y standard error creo que lo hablamos en un video anterior, pero no recuerdo en cuál porque ya van varios, pero esto lo encuentras muy fácil pues en YouTube. Listo, entonces dice, ahora veamos cómo copiar un fichero desde el servidor local al servidor remoto. Entonces primeramente lo que vamos a hacer es que vamos a establecer la conexión a SFTP. Entonces acá le estamos diciendo que vamos a crear una variable que se llama SFTP client, la cual es igual a ssh.OpenSFTP.
Y aquí entonces la llamamos y le decimos, vea, sftp.client.get. Cuando ponemos .get le estamos queriendo decir que vamos a traernos de un servidor remoto, nos vamos a traer un archivo hacia nuestro servidor local. Entonces dice, el primer argumento en el path es el path y el nombre del archivo que queremos traernos del servidor remoto local. Del servidor remoto al servidor local. El segundo parámetro, la ruta completa donde queremos que quede el archivo en el servidor local. Entonces en este caso, esta de acá es la ruta donde se encuentra el archivo en el servidor remoto. Y este otro segundo argumento es donde queremos que quede el archivo en el servidor local. También podemos movernos de directorio en el servidor remoto de la siguiente forma. Entonces podríamos utilizar sftp client, que es esta variable que quedamos acá, cuyo valor es este, .chdir. Entonces acá le estamos diciendo que vea, váyase y ubíquese a el path que se llama home Ubuntu. Y dice, podemos imprimir dónde estamos parados en el servidor remoto. Entonces, si queremos saber dónde estamos parados, entonces podemos utilizar este .get cwd y hacemos un print a eso. Y acá dice, con las dos líneas anteriores, entonces si quisiéramos descargarnos desde el servidor remoto, ya no tenemos entonces por qué poner la ruta completa, algo así bastaría. Entonces únicamente pondríamos acá test01.txt, pues porque ya estoy parado acá. Eso es lo que está queriendo decir esta cosa acá. Y luego dice, si lo que queremos es pasar un archivo del servidor local al servidor remoto, entonces debemos usar la función .path. Entonces aquí vemos que esta primer parte, entonces ya en este lado, este es el servidor local, la ruta donde está el archivo. Entonces se puso al revés, ¿cierto? Y acá es el servidor remoto, donde en la ruta en la que queremos poner el archivo. Y finalmente, como recomendación, cerramos la conexión por SSH y cerramos la conexión por SFTP. Listo. Espero que se haya entendido hasta ahí. Entonces, ahora lo que queremos es ver cómo funciona el script que creamos para copiar archivos del que hablábamos al principio. Es un script un poco complejo, pero vamos a explicar pues cómo la lógica a tener en cuenta en el momento de crear un script. Entonces yo lo que hice inicialmente, voy a empezar a rayar, es que establecí qué era lo que quería el script. Entonces dice que vamos a crear un código que nos va a permitir copiar un archivo desde nuestra máquina local a múltiples servidores remotos. Esto tendrá las siguientes características. El programa preguntará al usuario cuáles son las IP de los servidores donde vamos a copiar el archivo. Puede ingresar uno o más de uno. Lo ideal es que fuera más de uno, ¿cierto? Porque lo ideal inicialmente para mí es que fuera más de uno, pues para saber cómo se hacía el script en el caso de que fuera más de uno. Entonces dice, el programa preguntará al usuario la ruta donde se encuentra el archivo en la máquina local. Y el programa preguntará al usuario la ruta donde queremos copiar el archivo en el servidor remoto. Y acá pues le puse una cosa que realmente no he cumplido hasta el momento. Dice, incluso permitirá crear la ruta si no existe. En este momento todavía no sé cómo hacer eso. Pues digamos, por ejemplo, si yo le digo, créeme la ruta, mándemelo a, no sé, a tmp archivo otra cosa y que me cree toda esa ruta completa. No sé todavía cómo hacerlo, pero más adelante veré cómo se hace. Entonces dice, ¿qué va a necesitar para lograr esto? Entonces dice, debemos instalar Paramico. Este módulo nos permite conectarnos a servidores remotos y copiar archivos. Y acá dice pues cómo se instala Paramico. Entonces entraríamos en la consola, en el cmd, y pondríamos pip install Paramico. En el caso pues de que tengamos un Windows o desde que estemos ejecutando el script desde un Windows. Pero en este caso lo estamos haciendo desde un Windows. Si lo hacemos desde un Linux, pues desde la terminal normal. Listo, este script sirve en los dos sistemas operativos. Lo podemos ejecutar tanto desde Windows como desde Linux. Entonces listo, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a importar. Ahora un poquito esto acá para que podamos ver bien. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a importar el módulo y luego vamos a crear dos variables de tipo array vacías, las cuales vamos a empezar a poblar con lo siguiente. Entonces vamos a utilizar un while del que ya hablamos en un video anterior, y con este true, que lo que dice es que el ciclo va a iterar siempre y cuando no haya un break que corte pues la iteración, ¿cierto? Entonces el break está acá.
Vamos a entender entonces la lógica de esto. Entonces, lo que va a hacer él es que nos va a pedir que ingresemos la IP del servidor, ¿cierto? ¿La IP cuál del servidor? Del servidor remoto donde vamos a copiar el archivo que tenemos en esta máquina. Luego me está diciendo que ingresemos el usuario con el cual nos vamos a conectar al servidor remoto. Nosotros debemos de tener previamente claro cómo nos conectamos al servidor remoto. Entonces entonces él dice que por defecto va a ser el usuario root. Acá utilizamos este or root, lo estamos viendo acá, lo cual nos permite asignarle a esa variable un valor por defecto. Si el usuario no digita ningún valor y da enter, entonces se va a agregar un valor por defecto a esa variable que es el string root. Luego dice, ingrese la ruta completa donde se encuentra la llave privada. Entonces necesitamos esos 3 datos para poder conectarnos al servidor remoto. Listo. Luego, entonces, en ese mismo bucle, mientras que vamos bajando, recordar que esto se va recorriendo de manera descendente. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear un diccionario. Y ese diccionario le hemos llamado elemento, ¿cierto? Entonces, la variable se llama elemento y es de tipo diccionario. Y entonces, digamos, en la primera iteración, entonces va a poner que el diccionario va a tener un key que se llama hostname y un value que va a ser IP. ¿Y IP es qué? IP es lo que ponga el usuario en el momento en que esté interactuando con el script. Entonces digamos que por ejemplo el usuario puso que era la 192.168.20.165. Entonces eso es lo que se va a poner acá. Luego el usuario dijo que el usuario dio enter o dijo que el usuario era root. Entonces es lo que va a poner acá. Y acá en key file name, como valor para este key, pues vamos a poner la ruta donde está la llave privada. Listo, ya hizo eso. Entonces lo que va a hacer es que entonces vamos a utilizar .append para agregar en cada iteración un diccionario a esta lista acá que se llama servidores. Entonces por eso le estamos especificando que la variable se llama servidores y que vamos a utilizar el método función que se llama .append. Y .append le va a poner como elemento, le va a poner elemento. Entonces digamos que aquí lo que pasaría es que en esta primera iteración, entonces servidores, no lo va a copiar todo, sería igual a, en la primera iteración habría un diccionario acá que va a tener todos esos datos. Y si hay una segunda IP, pues entonces ya va a poner coma y el otro diccionario. Entonces acá sería un diccionario y acá otro diccionario hasta que el usuario decida romper el bucle. ¿Y cómo lo decide? Pues entonces cuando pone estos primeros datos de acá, estos que ya vimos en esta parte de acá, todos estos que ya le pedimos, lo que va a pasar es que se le va a preguntar, vea, ¿desea agregar otro servidor? Entonces la única respuesta para continuar, para que vuelva a iterar, es sí. Entonces si es diferente así, entonces nada, se rompe el bucle. Entonces por eso acá le estamos poniendo que if respuesta, o sea, el valor de esta variable en el momento en que el usuario responda es diferente, por eso este slash hacia abajo igual, así. Y este punto lower lo que está haciendo es que está convirtiendo la respuesta del usuario a todo minúscula para poder evaluarlo acá. Si el usuario por ejemplo puso sí con S mayúscula y minúscula, igual lo va a convertir a todo en minúscula para el validar, ¿cierto? Entonces si dice que sí, entonces pues ya vuelve otra vez acá y pregunta otra vez todas estas cosas y hace otra vez esto y hace otra vez esto y nuevamente pregunta. Hasta que yo le diga que no. Cuando le diga que no, se cumple esta validación o esta condición donde dice que si respuesta es diferente así, entonces no es diferente así, entonces se rompe el while y continuamos. Ahí me disculpan toda la rayadera que hice ahí. Entonces esto acá está comentado porque pues era para tener acá las rutas donde se encuentran las llaves privadas para que veamos cómo funciona. Entonces dice, creamos una conexión SSH para cada servidor de la lista. Creamos una instancia de SSH client. Dice, en Python una clase es una plantilla modelo para crear. En resumen, crear una instancia de una clase significa crear un objeto particular permitiendo y manipular sus datos. En el caso del código que mencionaste, la instancia nos permite establecer y realizar. Listo. Entonces, acá
lo que estamos haciendo, a ver, yo veo una cosa. Acá lo que estamos haciendo es que, igual que explicamos ahorita en el otro script, estamos estableciendo una conexión por SSH. Pues o sea, esto es lo que nos va a permitir, esta variable con este valor nos va a permitir establecer la conexión por SSH. No es que la establezca, es que este pedacito de acá combinado con .connect, con nos va a permitir pues como hacer la conexión de forma correcta, para que entendamos pues esa parte. Entonces vamos a empezar otra vez acá a rayar. Entonces dice que for servidor in servidores, servidor es la variable de control, o sea que aquí puede ser cualquier cosa. In servidores, ya vimos que servidores entonces fue acumulando la IP, el usuario y la ruta donde está la llave privada. Entonces, digamos, para el primer diccionario, lo que hacemos es que inicialmente acá estamos únicamente pues declarando una variable. Acá estamos saltándonos esa parte del punto yes y acá estamos haciendo la conexión. Entonces vemos que aquí dice hostname es igual a servidor en hostname. Entonces lo que va a hacer servidor es que digamos va a recorrer la primera. Entonces recordar que servidores, que lo borré allá, es igual a, pues aquí vamos a tener uno o varios diccionarios, ¿sí o qué? Entonces este diccionario entonces va a tener una cosa que llama hostname con su respectivo valor, la IP que hayamos puesto, el username, no va a copiar todo pues, porque para no poner todo eso, y el key file name, que es lo que el usuario ingresó. Entonces acá lo que está haciendo es que está llamando servidor. En este momento está iterando en este primer diccionario. Si hubieran más, pues más, pero aquí en este momento está iterando en este primero, que es con el que estamos dando el ejemplo. Entonces lo que va a hacer es que se va a ir y en este caso de acá se va a jalar. O sea, yo muestro acá, pero yo creo que en el video no se ve, pues como que intento señalar, pero listo. Acá en hostname se va a poner el valor. Entonces va a ir y va a buscar el valor de hostname. Hostname, recordar que es el key, y el value entonces sería pues la IP 192.128.x.x. Después va y busca username, el valor de username. Entonces en este caso, en el ejemplo, dijimos que iba a ser root. Y acá el key file name. Entonces en este caso viene y busca acá cuál es el valor del key file name que está almacenado. Listo. Entonces así establecemos la conexión. Ahí entonces ya está establecida pues como tal la conexión. Y acá ponemos conexiones ssh.append y le estamos estableciendo lo que está en este momento en ssh. Lo que está almacenado en la variable ssh se va a guardar en conexiones.ssh. En conexiones.ssh, recordar, es la variable que creamos acá. Entonces ese va a ser el objeto que va a tener los datos de conexión. Listo. Luego entonces se nos va a preguntar, en esta parte de acá la podemos obviar. Esto era pues como para ver si me mostraba lo que había dentro de esta variable, pero no lo he logrado pues. No he logrado ver qué es lo que almacena. Únicamente me muestra pues como un objeto y el espacio en memoria en el que está, que es algo que creo que mostramos más hacia pues al principio del video. Entonces luego me va a decir ingresa a la ruta completa donde se encuentra el archivo origen, o sea la ruta donde está el archivo en la máquina origen, y la ruta donde quiero que quede en el servidor remoto. Entonces aquí vamos a utilizar ahora sí la función zip de la que ya hablamos al principio del video. Entonces va a decir for servidor sh in servidores y conexiones sh, o sea lo que haya en estas dos listas los vamos a recorrer al mismo tiempo. ¿Para qué? Pues para que sepa él a qué servidor le estamos realizando estos pasos de acá, que es la información que hay en servidores, y para que sepa cómo conectarse a ese servidor, que es la información que hay en esta otra variable de acá. Listo. Entonces vamos a recorrer cada elemento de estas dos listas. Entonces servidor, entonces dice que sftp client es igual a ssh.opensftp, ¿cierto?
SDH ya vimos, lo habíamos visto por acá, lo hemos explicado ya múltiples veces, que únicamente SDH es una variable que tiene esta partecita de acá que me va a evitar pues tener que poner todo esto por acá. Entonces sería básicamente como poner paramico.sdh.clean, abre y cierra comilla, .open guión bajo SFTP. Con esto vamos a abrir una conexión por SFTP. SFTP nos permite de forma segura mover archivos entre servidores. Y vamos a utilizar en este caso el método función .path, que es lo que nos permite es poner un archivo desde nuestro servidor local a un servidor remoto. Y le estamos poniendo que la ruta origen es una variable, que esa variable es la variable de entrada acá, donde el usuario pues puso dónde está la ruta donde se encuentra el archivo. Y ruta destino también es otra variable acá que habíamos puesto de entrada, donde el usuario puso cuál era la ruta donde estaba donde queremos que quede el archivo en el servidor remoto. Y finalmente, como buena práctica, cerramos la conexión por SFTP y cerramos también la conexión que establecimos por SSH. Listo. Acá esto va a iterar la cantidad de veces, pues la cantidad de servidores que nosotros hayamos puesto en la parte, en esa parte de acá del while. Entonces, para que tengamos muy en cuenta eso. Básicamente así es como funciona el script. Espero que haya sido claro hasta el momento. Y pues como prueba final vamos a ver cómo funciona. Entonces vamos a ver acá un momentico. Yo abro la terminal. Y acá entonces tengo los dos servidores que tenemos ahí pues como documentados. Entonces vamos a utilizar este 20165 y este 20160. Entonces vamos a ejecutar el script. Es este de acá. Entonces vamos a poner Python 024 y listo. Entonces me dice ingrese la IP del servidor. Entonces vamos a empezar con la 178. De hecho yo aquí pues como que tengo el pastel. 178.20.175. Estas conexiones por llave pública y privada, creo que hay un video en el canal, lo voy a dejar en la parte de arriba de este video para que lo veas pues si no has visto esa parte. Entonces 20.175 le voy a decir que voy a conectar con el usuario root y le voy a decir que esta es la ruta donde tengo la llave privada. Entonces dice, deseo agregar otro servidor. Ah, bueno, antes de eso vamos a borrar, si es que existe en este momento, rm-rf tmp archivo.txt, ahí ya lo borré. Y vamos a ver en este de acá, pues para que veamos que funciona. tmp y este no lo tiene. Listo. Vemos que aquí yo estoy intentando tabular y no lo muestro. Entonces listo, vamos a venir acá 20.175, le voy a decir que sí, que quiero agregar otro servidor. Entonces sería 192, 128, 20, 160. También tiene el usuario root. Voy a dar enter pues como para que veamos que el valor por defecto de la variable sí se pone. Y vamos a poner esta acá. Y acá le voy a decir que no deseo agregar más. Ingresa a la ruta donde se encuentra el archivo origen. Entonces en este momento está acá en desktop. Vamos a copiar esta ruta de acá y le voy a poner archivo.txt. Así se llama el archivo pues. Y en el servidor remoto lo quiero dejar en tmp, en un archivo que se llama igual, archivo.txt. Doy enter. Y pues hasta este momento no voy en la parte pues como de saber cómo mostrar el proceso, pues si se hizo al 100%. Vemos que únicamente me dejó pues como en el prompt. Y tampoco hemos configurado excepciones pues como para que me tire errores. En el caso de que me tire un error, saber bien cuál es el error. Pero bueno, luego lo vamos a ir mejorando con el tiempo. Lo que interesa es que ahora podemos venir acá y podemos venir a tmp archivo.txt y ahí entonces está. Igualmente acá vemos que yo lo había borrado. Vamos a ver si me lo muestra. Y ahí entonces también lo estamos viendo. Básicamente eso era lo que quería explicar.
Creo que el video está un poquito largo, espero que hayas entendido y recuerda que me ayudarías un montón si te suscribes, comentas o compartes. Nos vemos en próximos videos.